Mi prometida me propuso una relación abierta tras 5 años juntos. Le empaqué sus maletas en una hora, y cuando volvió suplicando 3 meses después, porque él la dejó, yo ya había adoptado un gato y rehecho mi vida completa. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital y hace como 6 meses que terminé una relación de 5 años con la que pensé que iba a ser mi esposa. Todavía hay días en los que me cuesta procesar todo lo que pasó, porque literalmente en cuestión de una semana mi vida entera se desmoronó. Y lo peor es que yo no vi venir nada de esto, o sea, absolutamente nada. Supongo que debería empezar por el principio para que todo tenga sentido, porque cuando lo cuento, la gente siempre me dice que suena demasiado dramático para ser real, pero te juro que cada palabra de esto pasó exactamente como te lo voy a contar. Conocí a Melissa cuando teníamos 23 y 22 años respectivamente, en una fiesta de un amigo en común. Ella estudiaba diseño gráfico y yo acababa de empezar en mi primer trabajo decente después de la universidad. Nos hicimos novios como a los 2 meses de conocernos. Y la verdad es que los primeros años fueron increíbles. El tipo de esas relaciones donde te despiertas y piensas qué suerte tengo, ¿sabes? Nos mudamos juntos después de 2 años de novios, a un departamento chiquito pero bonito en el centro, y yo estaba completamente seguro de que ella era la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Le propuse matrimonio hace 1 año y medio, en un viaje que hicimos a la playa, nada super fancy pero sí romántico, y ella dijo que sí entre lágrimas y todo el asunto. Empezamos a planear la boda para el año siguiente, ya sabes, buscando lugares, haciendo listas de invitados, todo eso que se supone que hacen las parejas felices. Melissa tenía un grupo de amigas con las que salía cada cierto tiempo, tipo 1 o 2 veces al mes, y yo siempre estuve bien con eso porque, obviamente, cada quien necesita su espacio y sus amistades fuera de la relación. En marzo de este año, como en la segunda semana si mal no recuerdo, ella me dijo que las chicas estaban planeando un viaje de 4 días a la playa para celebrar el cumpleaños de una de ellas. Yo le dije que obviamente fuera, que se divirtiera, que se lo merecía porque había estado trabajando un montón en un proyecto grande. Ella se fue un viernes en la mañana, y yo me quedé en el departamento trabajando desde casa como siempre. Los primeros 2 días me mandaba mensajes normales, fotos de la playa, de los tragos que estaban tomando, ese tipo de cosas. Pero como el tercer día noté que sus respuestas se volvieron más cortas, y tardaba más en contestar, y cuando le preguntaba qué tal la estaba pasando, solo decía bien, nada más, sin muchos detalles. Regresó el martes en la noche y desde el momento en que entró al departamento, yo supe que algo estaba raro. No me saludó con el beso de siempre, tipo solo dijo hola y se fue directo a la habitación a desempacar. Yo pensé que tal vez estaba cansada del viaje, entonces dejé que se duchara y se instalara. Pero esa noche cenamos en silencio casi completo. Ella solo veía su teléfono cada 2 minutos y cuando le preguntaba algo me contestaba con monosílabos. Pasaron así como 3 días más, y ella seguía actuando súper distante. Llegaba del trabajo y se encerraba en la habitación con el teléfono. Se reía sola viendo la pantalla, y cuando yo entraba rápido, guardaba el celular o cambiaba de app. Yo le pregunté varias veces si pasaba algo, si había algún problema, y ella siempre decía, no, todo bien, estoy un poco estresada con el trabajo, nada más. El viernes de esa semana, llegó del trabajo como a las 7 de la noche. Yo estaba haciendo la cena porque pensé que tal vez un gesto bonito ayudaría a que las cosas volvieran a la normalidad. Ella se sentó en el sofá y me dijo, Alexander, necesitamos hablar de algo. Obvio. Mi corazón se cayó al estómago, porque nadie dice eso cuando va a decir algo bueno. ¿Me explico? Me senté junto a ella y le dije que sí, que me dijera qué pasaba. Y entonces ella respiró hondo, como preparándose para soltar una bomba, y me dijo, he estado pensando mucho estos días y creo que deberíamos considerar tener una relación abierta. Me quedé ahí sentado tratando de procesar lo que acababa de escuchar, porque honestamente pensé que había escuchado mal o que era una broma de muy mal gusto. Le dije, ¿qué? Y ella empezó con todo este speech que claramente había practicado, diciendo que había leído artículos sobre cómo las relaciones abiertas pueden fortalecer la comunicación y la confianza entre parejas, que no significaba que no me amara, sino que quería explorar otros aspectos de su vida, que éramos jóvenes y que tal vez nos estábamos limitando por estar en una relación monógama tradicional. Yo la dejé hablar porque estaba en shock total, tipo mi cerebro no podía entender qué estaba pasando.
Cuando terminó de hablar, le pregunté de dónde había salido toda esta idea de repente, porque literalmente hacía 2 semanas estábamos planeando nuestra boda y eligiendo el menú del banquete, y ahora venía con esto. Ella dijo que había estado reflexionando durante el viaje, que había tenido conversaciones profundas con sus amigas sobre relaciones y expectativas, y que se había dado cuenta de que tal vez necesitábamos esto para crecer como pareja. La cosa es que yo inmediatamente supe que esto no era solo una reflexión filosófica random, había alguien más en la ecuación. Tenía que haberlo. Le dije directamente, Melissa, ¿hay alguien más? ¿Conociste a alguien en ese viaje? Ella se puso súper defensiva y empezó a decir que no, que cómo podía pensar eso, que yo siempre desconfiaba de ella, que solo estaba tratando de ser honesta sobre sus sentimientos. Pero yo ya no le creía nada, porque su lenguaje corporal, la forma en que evitaba mi mirada, todo gritaba que me estaba mintiendo. Le dije que no, que yo no estaba interesado en una relación abierta, que cuando nos comprometimos fue bajo el entendimiento de que éramos una pareja monógama y que si ella ya no quería, eso entonces teníamos que terminar la relación. Ella se sorprendió. Creo que esperaba que yo dijera que sí, o que al menos lo considerara. Empezó a llorar y a decir que estaba siendo dramático, que solo era una propuesta para discutir, que no tenía por qué ser todo o nada. Pero yo ya había tomado mi decisión en ese momento, porque básicamente me estaba pidiendo permiso para estar con alguien más, y encima me estaba vendiendo la idea como si fuera algo que me beneficiaba a mí también. Le dije que no iba a vivir en una relación donde mi pareja quería estar con otras personas, y que necesitaba que empezara a buscar otro lugar donde vivir. Creo que ahí ella se dio cuenta de que yo hablaba en serio, porque dejó de llorar por un segundo y me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Me dijo que estaba siendo irracional, que no podíamos tirar 5 años por la borda así como así, que al menos deberíamos ir a terapia de pareja o algo. Yo me levanté del sofá, fui a la habitación, saqué una maleta del closet y empecé a meter su ropa ahí. Ella me siguió gritando que parara, que estaba actuando como un loco, pero yo seguí empacando sus cosas sin decir nada. Cuando llené la primera maleta, la dejé en la sala y volví por más. Ella llamó a su mamá llorando, diciendo que yo la estaba echando de la casa sin razón, y su mamá obvio se puso del lado de ella sin saber toda la historia. Después llamó a sus amigas, las mismas con las que había ido de viaje, y todas empezaron a llamarme a mí diciéndome que estaba siendo extremo, que debería darle tiempo a Melissa para pensar bien las cosas. Pero yo ya había pensado todo lo que tenía que pensar, y en mi mente la relación había terminado en el momento en que ella me propuso lo de la relación abierta. Esa noche ella se fue a casa de una de sus amigas, llevándose 2 maletas con ropa y cosas básicas. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no paró de sonar. Era ella, sus amigas, su mamá, incluso un primo de ella que apenas conocía, todos diciéndome que estaba cometiendo un error, que estaba tirando todo a la basura, que al menos debería hablar con ella. Melissa me mandaba mensajes larguísimos pidiéndome perdón, diciendo que había sido un error plantear eso, que en realidad no quería una relación abierta, que solo estaba confundida y estresada. Yo no le respondía nada, solo leía los mensajes y los dejaba en visto. Pero después de como 5 días de acoso constante, decidí que tal vez sí necesitábamos hablar una última vez para cerrar todo esto de manera definitiva, porque claramente ella no iba a dejarme en paz hasta que lo hiciéramos. Le mandé un mensaje diciendo que nos podíamos ver en el café que estaba a 2 cuadras de nuestro departamento, el sábado a las 3 de la tarde. Ella respondió inmediatamente diciendo que sí, que gracias por darle una oportunidad de explicarse. Llegué al café 10 minutos antes porque quería estar ahí primero y tener el control de la situación, digamos. Ella llegó puntual, con cara de haber llorado toda la semana, sin maquillaje, con el pelo en una cola de caballo súper simple. Se sentó frente a mí y empezó a hablar antes de que yo pudiera decir algo, diciendo que lo sentía mucho, que había sido la peor idea de su vida, que me amaba y que quería que volviéramos. Yo la dejé hablar un rato, como 5 minutos tal vez, y cuando hizo una pausa le dije, «Quiero ver tu teléfono». Ella se quedó congelada. Tipo literalmente dejó de respirar por un segundo. Me dijo que por qué quería ver su teléfono, que no tenía nada que esconder. Yo le dije que entonces no debería haber problema en mostrármelo, que si realmente no había nadie más como ella decía, entonces no tenía nada de qué preocuparse. Ella empezó con excusas, que su teléfono era privado, que yo estaba siendo controlador, que no podíamos basar una relación en la desconfianza. Pero yo no. Cedí.
Le dije que o me mostraba el teléfono ahí mismo, o me levantaba y nunca más nos volvíamos a hablar. Ella se quedó pensando como un minuto entero. La vi debatirse internamente, y finalmente, sacó el teléfono de su bolso con las manos temblando. Me lo pasó, y yo abrí WhatsApp. Fui directo a sus chats más recientes. Y ahí estaba, una conversación con un tipo llamado Jordan, que al parecer había conocido en el viaje. Empecé a leer los mensajes, y básicamente eran flirteos descarados. Ella diciéndole que le parecía súper interesante, él diciéndole que no podía dejar de pensar en ella mandándole fotos desde la playa en traje de baño, él respondiendo con emojis de fuego. Los mensajes empezaban desde el segundo día del viaje y seguían hasta literal esa mañana. Había uno donde él le preguntaba si ya había hablado conmigo sobre lo de la relación abierta, y ella respondía que sí, que yo no había reaccionado bien pero que iba a seguir intentando convencerme. Levanté la vista del teléfono y la vi a los ojos. Ella estaba llorando en silencio, las lágrimas cayéndole por las mejillas sin hacer ruido. Le dije, así que esto era todo. Querías mi permiso para estar con este tipo sin sentirte culpable. Ella empezó a negar con la cabeza, diciendo que no era así, que solo había sido una tontería, que él no significaba nada, que había sido un error hablar con él. Le pregunté si habían hecho algo físicamente en el viaje y ella juró que no, que solo habían platicado y bailado una noche pero nada más. No sé si le creí eso. Honestamente, hasta el día de hoy no sé si me dijo la verdad sobre ese punto específico, pero ya tampoco importaba en ese momento. Le devolví el teléfono, me levanté de la mesa, y le dije, esto se acabó, Melissa, no me busques más, no me llames más, no quiero saber nada de ti. Ella se levantó también, y trató de agarrarme del brazo. La gente en el café ya nos estaba viendo porque ella estaba llorando fuerte y yo obviamente estaba enojado. Le dije que me soltara, y salí del café sin voltear atrás. Caminé las 2 cuadras hasta el departamento, sintiéndome completamente vacío, tipo como si todo el enojo que había sentido los últimos días se hubiera evaporado y solo quedara esta sensación de cansancio extremo. Llegué al departamento, y lo primero que hice fue bloquearla de todos lados. WhatsApp, Instagram, Facebook, su número en llamadas, todo. Después bloqueé a sus amigas que me habían estado molestando, y también a su mamá porque no tenía ninguna intención de seguir recibiendo mensajes de ninguno de ellos. Literalmente en cuestión de 20 minutos eliminé a como 15 personas de mi vida, y la verdad es que se sintió liberador, supongo. Pero después me senté en el sofá, y me puse a llorar, porque 5 años con alguien no se borran así nomás, por más enojado que estés. Pasaron como 2 semanas en las que yo no supe nada de ella. Bueno, directamente no supe nada porque ella no tenía forma de contactarme. Pero resulta que una amiga mía, bueno, ex amiga nuestra que técnicamente se mantuvo neutral en todo esto, me mandó unos screenshots de Instagram donde Melissa ya estaba posteando fotos con ese tipo Jordan. Tipo, 2 semanas después de que terminamos, después de 5 años de relación y un compromiso, ya estaba publicando fotos con él en restaurantes y agarrados de la mano. La descripción de una de las fotos decía algo cursi como, finalmente encontré lo que buscaba, o algo así. Yo no sé qué esperaba, pero definitivamente no esperaba que se moviera tan rápido, ¿sabes? Me hizo sentir como si nuestros 5 años juntos no hubieran significado nada para ella. Pero la historia no termina ahí, porque como una semana después de que empezaron a salir públicamente, el tipo la gosteó, completamente. De un día para otro dejó de responderle mensajes, la bloqueó de todos lados, y básicamente desapareció, de su vida. Me enteré de esto porque Melissa logró conseguir mi correo del trabajo y me mandó un email larguísimo contándome todo, diciendo que había cometido el peor error de su vida, que yo tenía razón, que ese tipo solo la había usado, que ella era una idiota y que me rogaba que le diera otra oportunidad. El email era patético, honestamente. Tenía como 3 páginas de texto donde básicamente admitía que había destruido nuestra relación por un tipo que la desechó en una semana. Yo leí el email completo. Lo leí 2 veces de hecho, y no sentí nada. Tipo, esperaba sentir satisfacción o algo así, como un te lo dije, pero solo sentí pena por ella. Ni siquiera le respondí el correo, simplemente lo borré y seguí con mi día. Pero ella no se rindió ahí. Me mandó como 4 correos más en las siguientes semanas, cada uno más desesperado que el anterior. En uno me decía que iba a cambiar, que iba a ir a terapia, que nunca más volvería a cometer un error. Así.
En otro me contaba que sus amigas le habían dicho que ella era la que estaba mal, que ellas también pensaban que había sido una estupidez lo que hizo. Básicamente estaba tratando de usar cualquier ángulo para que yo le respondiera. Mientras tanto, yo estaba empacando todas sus cosas que todavía quedaban en el departamento. Tenía ropa en el closet, productos de baño, algunos libros, fotos de nosotros que nunca me había dado tiempo de quitar. Todo lo metí en cajas, como 5 cajas en total. Le mandé un mensaje desde una app de mensajería temporal, diciéndole que tenía que pasar a recoger sus cosas tal día a tal hora, que las iba a dejar en la puerta del edificio, y que por favor no tratara de subir o de hablar conmigo. Ella respondió diciendo que por favor la dejara subir, que necesitaba hablar conmigo cara a cara. Yo le dije que no, que o pasaba a recoger sus cosas en los términos que yo establecía o las iba a tirar. El día que acordamos, puse todas las cajas, afuera de la puerta del edificio, a la hora exacta que le había dicho. Me quedé asomado por la ventana del departamento viendo cuando llegó. Vino con 2 de sus amigas, supongo que para ayudarla a cargar las cajas o para darle apoyo moral o algo así. La vi llegar en un Uber, bajarse y ver las cajas en la entrada. Se quedó parada ahí como 2 minutos, mirando hacia las ventanas del edificio tratando de ver si yo estaba viendo. Yo me aparté de la ventana para que no me viera, y cuando volví a asomarme, ya estaban cargando las cajas al carro. Ella miró hacia arriba una última vez antes de subirse al Uber, y esa fue literalmente la última vez que la vi en persona. Después de eso tuve que hacer un montón de cosas prácticas y aburridas, tipo cancelar las suscripciones que compartíamos, Netflix, Spotify, esas cosas. Cambié las contraseñas de todo lo que habíamos compartido. Quité su nombre de la lista del edificio para que no pudiera subir. También tuve que lidiar con el asunto de los amigos mutuos, porque básicamente nuestros grupos sociales se habían mezclado completamente en 5 años. Algunos amigos tomaron mi lado, otros tomaron el de ella, y otros trataron de mantenerse neutrales, lo cual era incómodo para todos. Yo decidí que prefería cortar lazos con los que se quedaron cerca de ella, no porque estuviera enojado con ellos, sino porque simplemente no quería tener ninguna conexión indirecta con Melissa. Lo más molesto de todo fue que ella empezó a contar su versión de la historia a quien quisiera escuchar, y obviamente en su versión ella era la víctima. Le decía a la gente que yo había sido inflexible y cruel, que la había echado a la calle de la noche a la mañana sin darle oportunidad de explicarse, que me había negado a ir a terapia de pareja, que básicamente yo era el villano de la película. Algunas personas que no me conocían bien se creyeron su versión, y durante un tiempo hubo todo un drama en redes sociales donde sus amigas posteaban indirectas sobre hombres que no saben perdonar y toda esa basura. Yo nunca respondí públicamente, nunca hice ningún post sobre lo que pasó, simplemente dejé que hablaran y se cansaran eventualmente. Y la verdad es que sí se cansaron. Como a los 2 meses el drama ya había bajado considerablemente, la gente encontró otros chismes de qué hablar, y yo pude finalmente empezar a reconstruir mi vida sin todo ese ruido. Volví a salir con mis amigos, los que sí se quedaron de mi lado. Empecé a ir al gimnasio porque necesitaba hacer algo con toda la energía nerviosa que tenía. Me enfoqué en mi trabajo, y de hecho me dieron un ascenso como 3 meses después de todo esto, lo cual fue bueno porque me dio en qué concentrarme. Salí con un par de chicas sin nada serio, solo para recordarme que había otras personas en el mundo, ¿sabes? Todavía a veces me pregunto cómo es que no vi las señales antes, si es que las hubo, mirando hacia atrás. Supongo que tal vez. Ella había estado distante o diferente en las semanas antes del viaje, pero en ese momento yo lo atribuía al estrés del trabajo y la planeación de la boda. O tal vez no hubo señales, y ella simplemente conoció a ese tipo, y decidió arriesgar todo por una posibilidad con él. No lo sé y probablemente nunca lo sabré realmente. Lo que sí sé es que tomé la decisión correcta al terminar la relación en el momento en que lo hice, porque no había vuelta atrás después de esa conversación. Hace como un mes me la encontré en el supermercado. Fue súper incómodo porque estábamos literalmente en el mismo pasillo y no había forma de evitarnos. Ella me vio primero y se quedó congelada con una caja de cereal en la mano. Yo solo asentí con la cabeza como diciendo, «Hola», y seguí caminando. No intercambiamos palabras. No hubo ningún intento de conversación. Y cuando salí del supermercado, me di cuenta de que no había sentido nada al verla, ni enojo, ni tristeza, ni nostalgia, absolutamente nada. Y creo que ese fue el momento en que realmente supe que había superado todo esto. Ahora estoy bien, la verdad. Vivo solo en el mismo departamento,
Lo rediseñé un poco para que se sintiera más mío y menos de nosotros. Adopté un gato hace 2 meses. Se llama Max y es súper cariñoso. Mis papás están orgullosos de cómo manejé toda la situación, aunque mi mamá todavía a veces me pregunta si estoy bien, ya sabes cómo son las mamás. Mis amigos dicen que estoy mejor que nunca, que me ven más tranquilo y más yo mismo. Y creo que tienen razón, porque aunque los 5 años con Melissa no fueron un desperdicio total, tipo sí, aprendí cosas y tuvimos buenos momentos, también me di cuenta de que merecía estar con alguien que me eligiera a mí sin condiciones, sin necesidad de explorar otras opciones. Supongo que la moraleja de todo esto, si es que hay una, es que cuando alguien te muestra quién es realmente, les creas. Melissa me mostró que estaba dispuesta a arriesgar todo lo que teníamos por un tipo que acababa de conocer, y yo le creí. No traté de justificar su comportamiento ni de convencerme de que las cosas iban a mejorar. Simplemente acepté la realidad de la situación y actué en consecuencia. Y aunque dolió como nada que había dolido antes, fue la decisión correcta. Ahora tengo 28 años. Estoy soltero. Tengo un buen trabajo, un gato genial y cero drama en mi vida. Y honestamente, después de todo lo que pasó, eso suena bastante bien.